Hey, en esta clase virtual hablaremos sobre didáctica. Iniciaremos con los procesos de aprendizaje, luego revisaremos los dispositivos o métodos y terminaremos con las estrategias didácticas, incluyendo sus pasos o acciones. Si te interesa ver en particular qué técnicas o estrategias didácticas podrías utilizar en tus clases como docente, para eso tenemos el siguiente video, donde te explico cómo funcionan 50 estrategias didácticas y en qué consisten. Ok, iniciando nuestra clase de hoy, ¿qué es la didáctica? Más allá de ser una disciplina en la enseñanza, en la pedagogía y en la andragogía, la didáctica es el uso de métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es lograr o facilitar el desarrollo de saberes, sean conceptuales, procedimentales o actitudinales, acumulándose en el logro de competencias y contribuyendo a la asimilación y apropiación de estas. Dicho de otra manera, es el qué vamos a hacer como docentes para coadyuvar al aprendizaje por parte de nuestros estudiantes. Y para esto primero es necesario que entendamos ¿qué es aprendizaje? Tentativamente, podríamos definirlo como la apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Por qué hablamos de apropiación y no mera adquisición o asimilación? Pues porque el estudiante debe ser capaz de aplicar estos saberes, de tomarlos y deconstruirlos, transformarlos, reorganizarlos y utilizarlos según cada situación amerite. Aprender no es memorizar. Lo siento por los conductistas y los cognitivistas. Aunque claro, la memoria sí es importante. Es una parte, y de hecho, como vimos en la tercera clase respecto a teorías educativas, Bloom, en su taxonomía, también considera el factor de la memoria. Sin embargo, las teorías educativas más relevantes de actualidad contemplan 7 procesos de aprendizaje. Que claro, no es que el aprendizaje en sí sea dado sí o sí solamente de esta manera, pero es una perspectiva bastante amplia que nos ayuda a entender mejor cómo funciona. El primer proceso es el de la mediación. Este consiste en que el docente identifique el grado de conocimiento de sus estudiantes o la condición en la cual se encuentran, qué tanto saben, cómo está su motivación, de forma tal que se puedan seleccionar las estrategias didácticas ideales para la situación. El proceso de autorregulación consiste en brindarle a nuestros estudiantes las herramientas y parámetros para que puedan desarrollar un trabajo adecuado. Valga decir que debemos brindar instrucciones claras, en base a las cuales el estudiante podrá autogestionarse. Si la mediación nos ayudaba a identificar qué estrategias didácticas deberíamos utilizar, el proceso de andamiaje consiste justamente en llevar a cabo estas estrategias, estas técnicas, con las acciones y pasos correspondientes, para facilitar el proceso de anclaje. El proceso de anclaje, por su parte, depende del estudiante, quien debe relacionar lo aprendido con lo conocido. Básicamente se trata de asimilar estos nuevos saberes, anclarlos, familiarizarse con todo ello. La transferencia es el proceso de aplicar los conocimientos previamente anclados. Implica un mayor dominio de estos saberes, por lo cual el estudiante debería poder retransmitirlos, decirlos en sus propias palabras, o aún incluso hacer las cosas de manera diferente, experimentando. La transferencia, como subprocesos, tiene a la descontextualización, de lo cual se encarga el docente en referencia a los saberes que están enseñándose, mientras que el estudiante se encargará de contextualizar y recontextualizar. En sexto lugar, tenemos el proceso de metacognición. Este consiste en que el estudiante sea partícipe, protagonista de su propio aprendizaje, que asuma un rol activo. Esto implica que debe ser autodidacta, tener conciencia de cómo aprende, cuál es su estilo de aprendizaje, cómo puede motivarse a querer aprender, que sea capaz de planificar su aprendizaje, que se pueda monitorear a sí mismo, controlarse y aún incluso evaluar sus propios logros. Es el proceso más complejo y solamente cuando el estudiante alcanza este nivel de conciencia puede realmente, mediante el pensamiento crítico, tomar lo aprendido y desarrollar cosas nuevas a partir de ello. Finalmente está el proceso de retroalimentación, que valga la aclaración, es de ida y vuelta. Sirve para que el estudiante sepa qué está haciendo bien o mal, en qué medida, y que pueda realizar correcciones en lo aprendido. Pero también le sirve al docente para medir la eficiencia y eficacia de sus métodos y técnicas de enseñanza. La retroalimentación es periódica y permanente. Permanente porque en el día a día podemos ver y corroborar el desarrollo de nuestros estudiantes y hacer comentarios al respecto, pero periódica al mismo tiempo porque las evaluaciones que realicemos cada tanto nos permiten mirar la imagen completa, más allá de los pequeños detalles.
Hay que entender que la retroalimentación no se da solamente por escrito o verbalmente. Nuestro lenguaje corporal también dice mucho respecto a lo que pensamos de lo que nuestros estudiantes están diciendo o haciendo. Y un lenguaje corporal positivo puede ayudar a reforzar aquellos elementos que nuestros estudiantes están haciendo bien, como ser sus comentarios o participaciones. Hasta aquí yo sé que puede ser un poco confuso, como que qué proceso va primero, se dan todos simultáneamente, hay más procesos, son solamente estos. Pero lo importante en todo caso sería remitirnos un momentito a la taxonomía de Bloom, entre otras teorías educativas, y entender que el aprendizaje en sí es un proceso con diferentes etapas y que no todos aprenden de la misma forma ni a la misma velocidad, y que naturalmente cuanto mejor haya aprendido un estudiante algo, será capaz de hacer diferentes cosas con ese algo que haya aprendido. No es lo mismo repetir algo de memoria que poder analizar, evaluar, criticar, profundizar respecto a un concepto. Y que por tanto, como docentes, debemos facilitar este proceso. Si el diseño curricular es el qué enseñar, la didáctica responde al cómo, para lo cual utilizamos dispositivos o metodologías a un nivel macro, es decir, a lo largo de todo el semestre, o todo el módulo, o el bimestre, o el año y demás, durante toda la asignatura. Pero además utilizamos estrategias, que en realidad vienen a ser técnicas y actividades, clase a clase, pudiendo usar más de una estrategia por sesión sin problema, o dedicar un par de clases seguidas a una sola estrategia como tal. Lo tradicional es no tener dispositivos, que no haya un elemento didáctico común a lo largo de toda la asignatura, algo transversal. Pero hoy por hoy las principales universidades utilizan métodos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, ahora nos corresponde ver estos principales métodos o dispositivos. El aprendizaje basado en proyectos es, de hecho, una de las metodologías más utilizadas a nivel global, especialmente útil en asignaturas prácticas. Requiere de un hilo conductor, es decir, un proyecto que se vaya desarrollando poco a poco durante todo el semestre. Normalmente con este dispositivo la evaluación final dependerá de una presentación, entrega o defensa del proyecto terminado. Este puede ser un producto tangible, sólido, real, así como puede ser un documento que compile, que resuma o conecte lo más importante de la asignatura. Metodología de casos. La metodología de casos también es ampliamente utilizada, especialmente en ciencias empresariales, jurídicas y ciencias médicas. Data de presentar a nuestros estudiantes una serie de casos reales, sea uno por cada etapa o fase del semestre, o sea bien un solo caso sólido, enorme, para desarrollar durante toda la materia. Hago énfasis en esto, los casos son reales, por lo que debe recabarse información verídica de noticias, expedientes, documentales, entrevistas, para crear un caso coherente. O podemos conseguir un caso ya existente. Los estudiantes no crean el caso, ellos solo lo resuelven, lo analizan y lo resuelven. Crearlo o conseguirlo depende del docente. Aprendizaje basado en problemas o retos. Similar al caso anterior es el aprendizaje basado en problemas o retos, que según donde lo consulten son prácticamente lo mismo. La diferencia central radica en que esta otra metodología de problemas o retos emplea situaciones hipotéticas, ficticias. De igual manera, los estudiantes deberán resolver estos problemas de acuerdo a lo que hayan visto en clases. Flipped Classroom. Una metodología que se ha puesto de moda y que de hecho en realidad ya existía desde hace muchos años, algunos siglos podría decirse, es la llamada aula invertida o Flipped Classroom. Este método consiste en que los estudiantes revisen cierto material, lecturas o videos, que investiguen fuera del aula, fuera del horario de clases, para luego dialogar en clases, debatir, exponer, intercambiar ideas, construir colectivamente una opinión, combinar perspectivas. Pero para hacer esto, el docente debe brindarles el material, guías de referencias, dar objetivos, o por lo menos brindarles una pauta de qué deben buscar y dónde. Luego, en el aula, el docente servirá como guía, como intermediario entre los estudiantes, generando diálogo, gestionando el desarrollo de la clase. Este dispositivo puede utilizarse con mayor facilidad hoy gracias a Internet y a la tecnología. Y de hecho, normalmente se utilizan videos con el contenido correspondiente. Así que yo recomiendo a los docentes familiarizarse con este tipo de material.
bien sea que creen ustedes sus propios videos o que sepan cómo conseguir videos de internet, curarlos, editarlos, modificarlos, añadir preguntas y vean cuáles son los mejores medios para retransmitir este material a los estudiantes. También tendremos clases al respecto. Aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo o colaborativo data de la interacción social. Se busca generar roles y distribuir responsabilidades entre los miembros de nuestro curso, conformar equipos y, ¿por qué no?, rotar en estos roles. Es especialmente útil para aprender a gestionar gente, a interactuar con personas, a aprender a trabajar en equipos y gestionar liderazgo. La gamificación o ludificación. Otra metodología que se ha puesto de moda últimamente es la llamada gamificación o ludificación. Esta se sirve de la mecánica de los videojuegos y algunos juegos tradicionales. No es algo exactamente nuevo, requiere sistemas de recompensa y retroalimentación, así como una adecuada gestión de los estímulos que han de recibir nuestros estudiantes. Está orientada a la acción, a la toma de decisiones. Y bien, pueden utilizarse videojuegos reales disponibles en el mercado, así como podemos crear juegos propios, y no necesariamente pueden ser virtuales. También es posible tomar la lógica de algunos juegos de rol como Calabozos y Dragones o D&D. Design Thinking. Si bien el Design Thinking es una disciplina en sí, desde la educación pueden utilizarse algunos de sus métodos, sus procesos, el pensamiento del diseño, utilizar User Experience para ponernos en el lugar de nuestros estudiantes y procurar que el material cuanto les brindemos sea interactivo, tomar en cuenta principios de estética y usabilidad, orientar nuestras clases a la resolución de problemas, dudas, consultas y adecuarnos a cada situación con sus peculiaridades. Aprendizaje basado en el pensamiento. Finalmente, tenemos el aprendizaje basado en el pensamiento. Esta metodología consiste en contextualizar, analizar, relacionar, argumentar, convertir información en conocimiento, usar la razón. Tiene una matiz inductiva. ¿Podemos utilizar más de un dispositivo o método a lo largo de toda nuestra asignatura? Sí, de hecho sí, pero lo ideal es utilizar uno o dos, máximo 3, depende de cuánto tiempo vayan a durar nuestras clases, de forma tal que se les saque el máximo provecho al dispositivo, que los estudiantes puedan familiarizarse con el mismo, tengan tiempo de conocerlo, aprenderlo y utilizarlo. Entonces, si nuestro semestre, digamos, se divide en 2, máximo 3 etapas, sí, hay espacio para 3 dispositivos, pero lo ideal, mi recomendación es manejar 1, máximo 2. Y ahora bien, ¿qué pasa si ok, sí, voy a usar un dispositivo, un solo método, pero me gustaría utilizar un poco de estos otros métodos en algunas de mis clases? ¿Se puede? Sí, y con este pensamiento surgen las estrategias didácticas, las técnicas. Y así como un método didáctico o dispositivo se compone por estrategias, las estrategias se componen por técnicas y actividades, que a su vez poseen pasos o acciones. Dicho de otra manera, cómo organicemos o planifiquemos nuestra clase es la estrategia. ¿Qué cosas en particular vamos a hacer en esa clase para que los estudiantes aprendan mejor? Esas son las técnicas y actividades. Simultáneamente, son las dos cosas. La diferencia es que las técnicas se dividen en individuales, grupales y por equipos, mientras que las actividades pueden ser síncronas o asíncronas. Explicándolo con un ejemplo para que quede más claro. Supongamos que a tus estudiantes les das un artículo para la casa y la siguiente clase deben hacer grupalmente un mapa conceptual con los elementos más importantes. La estrategia está orientada a un mapa conceptual de artículo que posee 3 técnicas: la lectura, que es individual, cada quien la hace en su casa, una posible discusión grupal y la elaboración del mapa en sí, que posiblemente sea grupal también. Estas 3 técnicas simultáneamente son actividades. Desde esta perspectiva, la lectura es una actividad asíncrona, porque no se llevará a cabo en horario de clases, mientras que la discusión en grupos y la elaboración del mapa conceptual son actividades sincrónicas o síncronas, porque se están realizando en clase. Aquí te dejo una tabla para ilustrar un poco más este ejemplo. ¿Puede una estrategia tener diferentes formas, aplicarse de diferentes maneras? Por supuesto, puedes hacer que el mapa conceptual, en vez de ser grupal, lo hagan individualmente.
solo cambiaste la técnica. La estrategia en sí es la misma. Puedes decir que el mapa sea para la casa, pudiendo realizarse en grupos o individualmente sin problema. Creo que la diferencia entre actividades síncronas y asíncronas, o sincrónicas y asincrónicas, está bastante clara. Tanto para la educación presencial como virtual, esta diferencia se vale por el horario de clases. Si todos hacemos algo en simultáneo, es una actividad síncrona, si no, es asíncrona. Por otra parte, las técnicas individuales, pues obvio, las hace cada quien. Así que la duda queda: ¿cuál es la diferencia entre una técnica grupal y una técnica por equipos? De forma general, los grupos no tienen funciones definidas. No hay interdependencia entre sus miembros. Si falta alguien, pues el grupo se acomoda, se reestructura sin problemas. Todos saben todo, todos pueden hacer todo, pero normalmente el trabajo no es equitativo. Sus miembros no se complementan. Es el típico caso de yo pongo la pizza, vos pones la casa y vos haces la tarea. En cambio, en un equipo sucede lo contrario. Cada quien tiene un rol bien definido. Se asignan tareas y responsabilidades. Los miembros dependen unos de otros y aún incluso los pasos o acciones que uno desarrolle necesitan de otro. Por cierto, las técnicas o actividades se descomponen en pequeños pasos o acciones. Son básicamente las partes de esa actividad. En el siguiente video revisaremos un montón de estrategias, técnicas o actividades para que puedas desarrollar en tu clase. 50 técnicas en realidad. Así que con esto concluye nuestra clase de hoy. Hasta aquí tienes un panorama bastante completo sobre qué es la didáctica, en qué consiste, de qué trata, cuáles son los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué dispositivos o métodos existen, cuáles son los principales, los más relevantes, cómo puedes aplicarlos en tus clases, cuántos de ellos puedes combinar, y posees una noción sobre estrategias didácticas, entendiendo la diferencia entre técnicas y actividades, así como también conociendo sus distintos tipos. Si te quedó alguna duda, queda atento a los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, no te olvides de dar me gusta, comparte esta clase con alguien. Estoy seguro de que entre docentes podemos coadyuvarnos a mejorar nuestras clases. Y pues para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.